Bueno, Dani, comienzo, bueno, primero agradeciéndote por sumarte aquí a esta charla, bueno, de muchas cuestiones que nos tocan de cerca. Lo primero que se me viene a la cabeza son, no se van a cumplir 30 años de los Juegos de Barcelona. ¿Cómo los recuerdas a la distancia con todo este tiempo que ha pasado, no? Mira cómo lo recuerdo. Perdona que me quite la cámara. Mira, Mirá, lo que vale, ¿no? fíjate, la tengo en la mesa del escritorio de casa. Bueno, fue con el tiempo hemos aprendido a sacarle valor a esa plata, pero en el presente de hace 30 años fue un golpe muy duro, un golpe que no nos esperábamos, que no estábamos preparados para perder, toda la expectación estaba en que íbamos a ganar ese oro. Éramos el deporte preferido de muchos políticos, de mucha ciudadanía española y sobre todo el mundo nos había etiquetado como el deporte que íbamos a conseguir el oro. Así que ¿Mm? perderla y de la manera que se perdió fue duro. Y si no me equivoco, fue una de las últimas disciplinas que termina. Creo que el fútbol ya había conseguido el oro y después venía la final de ustedes y bueno, con esa euforia y después esa decepción cuando llegan a la villa, ¿cómo recuerdas eso? Bueno, fíjate, fuimos el último deporte, el último equipo español Ujú. con representación española para conquistar el oro. Después de nosotros ya llegaba la maratón para concluir los Juegos Olímpicos y como no parábamos de hacer tiempos extras, Correcto, las claro. prórrogas, Ujú. bueno, nadie sabía cómo parar aquel deporte, pero realmente el tiempo se estaba tirando encima porque la maratón estaba a punto de llegar a meta. Entonces, bueno, esto fue una curiosidad que ahí quedará en los anales de la historia, pero la realidad es que después de perder fue una tristeza absoluta, sin ganas de hacer nada, no fuimos ni a la clausura de los Juegos Olímpicos, nos quedamos en nuestro alojamiento de Villa Olímpica llorando y decepcionados, sintiéndonos que éramos unos perdedores totales. Ujú, me imagino. Bueno, te ha tocado, digo, por los años en la niñez, digamos, los primeros tiempos de la caída del franquismo, un poco de la apertura. Esos Juegos de Barcelona fueron como una especie de confirmación de todo lo que España como país estaba viviendo. Bueno, se estaba viviendo una gran transformación y evidentemente los Juegos Olímpicos eran una gran prueba de enseñar al mundo pues todos esos cambios, ¿no? Y principalmente con una ciudad como Barcelona, en algunos lugares del mundo era difícil encontrar a veces personas que ubicaran correctamente donde se situaba en el mapa la ciudad de Barcelona. La transformación fue total hasta el punto que 30 años más tarde Barcelona sigue viviendo de aquel recuerdo de tanta y tanta gente que nos visitó que al final se hizo un boca-oreja Ujú. y siguientes generaciones siguen visitando Barcelona como una ciudad que se transformó totalmente para ser una de las ciudades más bonitas del mundo. Ujú. Estuviste en cuatro Juegos Olímpicos. ¿Hay alguno preferido? Digo, Atlanta por el oro, Barcelona por lo que fue. ¿Cómo es un poco esa cuestión? Bueno, piensa que Barcelona, evidentemente la tristeza de la plata, pero después vivimos en como una pequeña prisión, porque nuestro entrenador de aquel Ujú. entonces no quería que nos relacionáramos con nadie porque no estábamos acostumbrados a esa presión y sobre todo a esa exposición mediática. Entonces estábamos enclaustrados en nuestras habitaciones y prácticamente no veíamos a nadie. Entonces no vivimos realmente el espíritu olímpico, no vivimos la Villa Olímpica como tal. Íbamos de habitación a entrenamiento, entrenamiento o partido, habitación, poca cosa más. Y realmente los Juegos de Atlanta sí que fueron una liberación a nivel de libertad, de poder disfrutar en los tiempos libres de lo que era la Villa Olímpica, que era un juego extraordinario. La Villa Olímpica es una auténtica maravilla para poder vivirla bien. Y si encima te acompañan los resultados, pues imagínate. O sea, realmente esa liberación significó la consecución del oro. Yo creo que fue importante Ujú. sentirnos tranquilos, libres y sobre todo también esos 4 años de experiencia también nos ayudó. Claro, eran un grupo de jóvenes, digamos, de entre Barcelona y Madrid, como que se fue fusionando para Barcelona 92. Y bueno, por lo que he leído, había Dragan Matutinovich, era un tipo, bueno, lo decías, tremendamente
rígido, que en Andorra le hacía hacer esas pretemporadas larguísimas y lastimosas, ¿no? ¿Cómo se sobrevivía ante un tipo así tan militarizado, por decirlo de alguna manera? Pues preservando el sueño que teníamos cada uno. Esa fue la gran suerte de todos, de conseguir reunirnos en una misma época, unos locos incondicionales del mismo sueño, de ser los mejores del mundo y ser campeones olímpicos. Entonces sabíamos que eso era una prueba de fuego diaria, pero que había que superarlo por si realmente queríamos preservar ese sueño, de estar juntos y de tener alguna opción de poder ganar. La realidad es que no hay victorias sin grandes sufrimientos, eso lo tenía muy claro el croata y además tenía claro que nos tenía que transformar mentalmente hasta el punto de que no pudiéramos pensar en lo que nosotros queríamos y no solamente escucháramos su voz. Y para tener esta idea, él tenía clarísimo que nos tenía que agotar hasta el máximo y eso lo conseguía. Ujú. Eh, ¿Se sintieron como presionados ante un tipo así? ¿O decís, bueno, el tipo nos agotó y dimos hasta donde pudimos sin a lo mejor esa liberación? Bueno, piensa que nosotros venimos de una generación diferente Ujú. a las generaciones de ahora. O sea, nosotros éramos la generación de, eh, de que creíamos en ti. O sea, creíamos en lo que tú nos decías y nosotros realmente ejecutábamos tus ideas. Hoy en día las generaciones nuevas las tienes que convencer. A nosotros nos tenías que convencer, a nosotros nos tenías que decir, tienes que hacer esto, esto y esto. Y nosotros con el croata lo hacíamos y sabíamos perfectamente que él era el que mandaba, él era el seleccionador y teníamos que pasar por aquello. Entonces, no había ninguna idea que dijéramos, oye, vamos a poner entredicho este funcionamiento, este entrenamiento, esta metodología. También porque éramos una época donde no había internet, no había móviles, entonces no había información. Entonces, realmente nosotros creíamos realmente con la persona, con el tipo que teníamos enfrente y bien, no nos fue mal. Ujú. Te pregunto un poco cuestiones tácticas, digamos, y como es jugador y como entrenador, una pregunta amplia, ¿no? Pero ¿cómo se juega hoy al waterpolo? Digo, tácticamente, un poco el ABC, ¿cómo sería? Bueno, es un deporte donde ha evolucionado mucho en comparación a 30 años atrás. Ha evolucionado básicamente porque la reglamentación y la forma de arbitraje también ha cambiado y eso ayuda a que el deporte acabe cambiando. Es un deporte muy dinámico, de transiciones muy rápidas, de ataques muy cortos, porque los ataques duran 20 segundos, realmente es un pim-pam, Ujú. y sobre todo hay dinamismo en lo que son las transiciones de ataque, defensa, defensa, ataque, pero después cuando llegas al ataque el tiempo no da para tanto para poder hacer movimiento, entonces cobran mucha importancia los jugadores que están allí en medio, ¿no? Nosotros los llamamos las boyas, como si fueran una boya que está Ujú. en medio del mar, pues le llamamos las boyas, es ahí, entonces la importancia de jugar con ellos porque es donde obtenemos los mejores resultados. Y bueno, y después está la parte de la superioridad, la jugada en superioridad. Cuando hay un expulsado, esa jugada en superioridad, quien tiene mejores porcentajes normalmente se acaba ganando, acaba llevándose el partido. Ujú. No sé, pienso, de hecho lo he leído por ahí, bueno, los húngaros, bueno, todo lo que son balcánicos, eslavos, otra contextura, otra, por ahí, si bien los italianos también muy potencia, pero ¿cómo es jugar contra esos tipos tan fuertes, tan aguerridos, tan duros físicamente? Bueno, antiguamente habían diferencia de estilos, pero hoy se ha igualado todo. La globalización ha acabado mimetizando a todo el mundo. Hoy en día los balcánicos, como dices, o los rusos, los húngaros, son muy grandes, pero también son muy veloces y son muy potentes, cosa que antes ya no lo eran tanto. Nosotros éramos un juego muy veloz, de mucho Ujú. contraataque, de ser muy pillos, de hechos en la calle, de vivos, de listos. Ellos usaban más la fuerza y nosotros usábamos otras artimañas. Y ahí se veían grandes diferencias de estilos, pero hoy en día prácticamente es difícil cuando los pones en las presentaciones de los equipos fuera del agua, es difícil
adivinar qué equipo es cada uno, porque Ujú. si no pusiéramos las banderas, prácticamente están tallados todos por igual. Claro. Gente de casi 2 metros y con unas espaldas como las estanterías que tengo aquí atrás.